Alejandro, gran placer recibirte. Un placer para mí, gracias por la invitación y un gusto poder charlar y favor. compartir ideas y propuestas. Muchas veces hago esto. Vas al hotel, pones Alejandro Melamed. ¿Profesión? ¿Qué pones al lado? Está bueno, consultor pongo. Consultor. Consultor. ¿Y cuál te parece que es tu mayor área de conocimiento? Yo creo que básicamente es los vínculos humanos dentro de las organizaciones. Es como que de a poco me fui especializando en el tema y focalizando y tratando de profundizar. Y todo lo que son relaciones dentro de las organizaciones es lo que me encanta, me apasiona y es el área donde trato de desempeñarme con profesionalismo, ¿no? Pues es que mientras venía para acá Sí. pensaba, no soy un dinosaurio, no soy tan grande, pero mi primer trabajo de periodista lo conseguí por un aviso en el diario. Digo, pasaron cosas en el medio. O sea, Un hoy, montón. ¿cuál es la realidad? Primero te digo, digamos, respecto a los avisos en el diario, mucho tiempo mi trabajo era armar el aviso principal y, mira, una historia que la tengo ahí que siempre me vuelve a la cabeza. Me acuerdo que una vez yo trabajé en Molinos durante 3 años y llamamos y terminamos contratando a una persona que había mandado su currículum a las 3:30 de la mañana del domingo que habíamos publicado. Es decir, ¿qué es lo que hizo esta persona? Estaba esperando en la puerta de La Nación para leer los avisos clasificados y mandar el mail con Wow. su currículum. Y eso me pareció que era una manera de demostrar que tenía interés genuino, ¿no? Ahora, esto ha cambiado totalmente, las redes sociales, la tecnología ha generado una innovación absoluta en este sentido y hoy lo que tenemos son mecanismos de conexión entre aquel que busca trabajo y aquellas empresas que están buscando talento y a través de estos mecanismos tecnológicos se conectan directamente, ¿no? Y esto acelera los tiempos increíblemente. ¿Te pasará, digo, más allá de la crisis laboral, etcétera, etcétera, que no es el tema, pero mucha gente dice, yo no he conseguido nunca, en mi oficio, en este Sí. oficio del periodista, dice, yo presenté un montón de currículum y nunca me dieron la oportunidad. ¿Alcanza con presentar un currículum? No, no alcanza. Es un paso indispensable. Primero, ya es casi una antigüedad presentar el currículum, ¿no? La realidad es que los mejores trabajos no son los que uno va a presentarse, sino aquellos que te vienen a buscar a vos, ¿no es cierto? Y para eso redes como LinkedIn, que es la red social profesional más importante que hay, funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, de acuerdo a los parámetros que uno ponga, las palabras que uno ponga y cómo se presente, las empresas te van a buscar directamente en función de esas características. Ahora, el currículum o lo que uno tiene en LinkedIn es simplemente un paso, porque después obviamente están todos los procesos que continúan, que hoy en día a través de la tecnología también se aceleran, pero desde ya en algún momento siempre interviene el factor humano, que es el que termina tomando la decisión y termina avanzando o no en un proceso, ¿no? Pero digo, para aquel que busca un trabajo, quiere mejorar el que tiene, buscar otra área, no tener LinkedIn es... Y casi es como no tener un DNI, te diría hoy, ¿no? Es la mejor Wow. manera de... no existís. Yo te diría, es más, casi cuando uno googlea cualquier nombre, la primera aparición en general es lo que aparece en LinkedIn. Entonces, eso implica que tiene una importancia primordial y es cómo te presentás a la sociedad, de qué manera vos te pones como en vidriera para que los demás puedan percibir quién sos, qué es lo que haces, qué es lo que hiciste y cuáles son tus aspiraciones fundamentalmente, ¿no? ¿Qué es lo que querés? Yo creo que algo que hay que entender es que el trabajo no es solamente una fuente de ingresos. El trabajo es cómo te posicionás ante el mundo. ¿Qué es lo que vos venís a brindar, a otorgar, a ofrecer? ¿Y cuál es tu contribución a que este sea un mundo mejor? Con lo cual, muchas veces yo tengo conversaciones con personas que están en transición laboral. Yo les digo, vos no digas que sos un desocupado, no digas que sos un desempleado, porque en realidad desempleado es que no te empleas para nada y desocupado que no tienes ninguna ocupación. La realidad es que todos tenemos a lo largo de la vida diferente tipo de ocupaciones, diferente tipo de funciones y hay momentos en los cuales estamos en transición laboral, que estamos en el trabajo más importante, que es el buscar trabajo. Claro, ¿no? totalmente. ¿Cómo ha cambiado el vínculo de
ya no sé muy bien cómo debo decirlo para quedar 2024. Sí. Relaciones humanas, relaciones laborales, ¿cómo se dice? ¿Qué debo decir? Relaciones con las personas, se puede decir. Relaciones con las personas. Sí, sí. ¿Cómo ha cambiado eso en lo que en algún momento, por poner un corte, los 90 era la verticalidad absoluta, era el jefe que daba la orden, que estaba aislado en una oficina a la que ingresé era todo un tema, a la horizontalización, el compartir todo. ¿Cómo ha cambiado eso? Mira, yo te diría, geométricamente lo podemos sintetizar de un triángulo o la pirámide organizacional, como se hablaba antes, a un círculo. ¿Qué significa esto? Hoy las organizaciones son mucho más chatas, mucho más planas, mucho más democráticas. Hay mucho más nivel de conversación y comunicación constante. Y en definitiva, lidera quien tiene que liderar y quien quiere liderar en ese momento. No existe alguien que tenga todas las respuestas, no existe alguien que sepa todo. Hay un autor muy, muy interesante, Gary Hamel, que habla de humanocracia. Él dice que en las empresas, en realidad, en las organizaciones en general, hoy en día se requerirían solamente dos niveles, el estratégico y el operativo. Todo lo que está en el medio, lo único que hace es agregar complejidad y no agregar valor. Y durante la pandemia, muchas empresas se dieron cuenta que en realidad achatando las estructuras organizacionales, es decir, haciéndolas más livianas, más ágiles, más dinámicas, pueden lograr objetivos mucho más rápido y mucho más productivamente, ¿no? Obviamente esto pone nervioso a mucha gente porque hay muchos que quedan en el medio, pero también es lo que dice es que en la pandemia se demostró que muchas personas solamente trabajan de generarse trabajo para justificar su posición. Wow. Y eso es durísimo. De hecho, hoy estamos yendo en algunos casos a lo que se llama la devosificación, es decir, la eliminación de jefes, en definitiva, ¿no? Digamos, organizaciones mucho más, como decíamos antes, circulares, planas y donde los diálogos fluyen mucho más rápido sin la burocracia innecesaria. Ahora, qué interesante, digo, porque pienso que hay muchas empresas que tienden a esto, algunas célebres, que yo, modelo hasta físico, Google y demás, pero hay un CEO, o sea, hay un alguien que toma la decisión final. Sí, a ver, es interesante porque la realidad es que hoy en día lo que está sucediendo, primero no hay uno solo que toma la decisión, sino que hay diferentes personas que van tomando en distintos niveles, distinto tipo de decisiones. Punto número uno. Punto número dos, lo que existía antes es una cantidad de tiempo hasta tomar la decisión que pasaba por todos esos niveles, que en ese periodo la competencia te pasaba por encima. Y fundamentalmente, a partir de la emergencia de los startups, de todo el nuevo tipo de organizaciones, que son mucho más veloces, mucho más dinámicas, mientras estas están debatiendo y tomando la decisión, las otras te pasan por encima. Y eso es lo que se visualiza. Muchas empresas están empezando a entender, tarde ya, el modelo de las startups, que son mucho más veloces, mucho más dinámicas, mucho más ágiles, y obviamente esto te permite tener una capacidad de respuesta ante la necesidad del mercado muy diferente. Pensemos algo, en la pandemia, varias de las startups más famosas cambiaron hasta su logo en solamente 2 semanas. Pensá lo que puede demorar cambiar un logo en las grandes compañías. Olvídate. Mira, yo te voy a decir algo que yo trabajé muchos años en Coca-Cola y ahí tenía, todo lo que es la mega organización, ¿no es cierto? Y nosotros siempre decíamos, los grandes se comen a los chiquitos rápidamente. Y nosotros decíamos, los chiquitos no existen. Hoy en día, los ágiles se devoran a los dinosaurios. Y esto es lo que está sucediendo. Ya no importa que seas grande, chiquita o mediana, lo importante es que seas ágil, dinámico. El valor es la agilidad. Agilidad es como la palabra, te diría, la gran palabra que hoy emerge en las organizaciones. Y agilidad básicamente es, así como cuando vas al gimnasio, tenés tus músculos ágiles y tenés la capacidad de responder, bueno, agilidad en las organizaciones es la agilidad mental. Cómo tu músculo mental está lo suficientemente flexible, dinámico, veloz, como para poder responder ante los cambios que te vienen cada día, porque las organizaciones lo que ven es que todos los días te van cambiando el arco de lugares, como dicen, hoy acá, mañana acá, ¿eh? Y bueno, si vos no estás ágil y dinámico, te pasan por encima. Por arriba. Y es lo que está pasando con muchas personas y muchas organizaciones. Me quedo en esto de las personas, porque imagino que hay gente que te ve que está en transición. No voy a decir ni desocupados ni desempleados, está claro. Que está en transición y que no saben, no tienen la herramienta, no acceden a uno de tus tantos libros, ahora vamos a hablar, o
por dónde debe poner su acento para estar ágil a la hora de ser conectado. Sí. A ver, yo creo que lo primero, y esto es algo que muchas veces no hacemos, ¿no? Es ¿qué nos apasiona? ¿Qué es aquello en lo cual uno dice, wow, yo cuando hago esto no tengo límites? Te doy un ejemplo simple. Cuando uno escribe, digamos, uno está escribiendo, puede ser las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y uno escribe. Dice, pero ¿esto tiene una compensación correspondiente? No. Pero uno está haciendo aquello que le apasiona y no tiene ningún límite en eso. Muchas personas, de hecho se dice 3 de cada 4 personas trabajan de cosas que no les gusta. Y si pudieran cambiar de trabajo y tendrían la posibilidad, lo harían inmediatamente. Hay mucha frustración en el ámbito laboral. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender qué es lo que te apasiona, qué cosas son aquellas en las cuales vos podés desplegar tu potencial y brindar tu mejor versión. Este es el primer punto. El segundo punto es qué cosas estás haciendo hoy que te lentifican en tu proceso de toma de decisiones, en tu proceso de aprendizaje, en tu proceso de desaprender cosas. Esto es como, viste, cuando teníamos, no sé, las guías telefónicas, ¿no? Entonces, bueno, no sirve de nada. ¿De qué te sirve tener eso escrito a mano? Las agendas, todo. Ya está. Entonces, ¿qué vas a desaprender y qué vas a empezar a aprender para adaptarte, para tratar de acoplarte a esta nueva dinámica que se viene? Ahora, dicho esto, me parece que hay algo que es no menor. Y el tema es, además de todas las cuestiones vinculadas con la agilidad, con la dinámica, también cómo te vas a conectar con los otros. Yo creo que en la era de la inteligencia artificial, en la era donde la tecnología está omnipresente, el gran diferencial es el factor humano. De hecho, hay un concepto que lo trabajo mucho, que es en el futuro lo humano va a ser el lujo. Entonces, pongamos un ejemplo. Podemos ir a un restaurante de comida rápida y vamos a comer, está todo bárbaro. Pero qué lindo es ir a ese restaurante, que te atienden, que están los dueños, que te cocinan, que te llevan a la mesa. Eso es el lujo. Bueno, yo creo que en el futuro también cualquier trabajo va a destacarse por ese factor humano que tiene conciencia, que tiene ética, que tiene creatividad, que tiene empatía, que tiene innovación, que tiene conciencia, sentido común. Eso la tecnología aún al menos no lo tiene. Hablaste de inteligencia artificial. Sí. Hay pronósticos de pérdida de fuentes del trabajo como creemos gracias a la inteligencia artificial. Sí. Y ahí ya no sé si podemos hablar de transición o fuera de sistema. Es un gran tema. En realidad, a ver, lo que se dice es que si bien la inteligencia artificial genera nuevos puestos laborales, también lo que hace es eliminar un montón de tareas. Un dato no menor es que hasta ahora se decía que solamente se eliminaban las tareas repetitivas y de bajo valor agregado, y ahora la inteligencia artificial está haciendo actividades sofisticadas también, claro, no solamente las repetitivas. Ahora, detrás de toda inteligencia artificial hay un ser humano, hay alguien que diseña el algoritmo, hay alguien que diseña esa tecnología. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se inventó la rueda también se pensaba que se terminaban los trabajos en el mundo. Cuando se inventó la imprenta, cuando se inventó el auto, digamos, cuando se inventó la electricidad. La inteligencia artificial es como la nueva electricidad en este mundo. Entonces, lo que tenemos que entender es que vamos a un mundo donde la tecnología obviamente va a estar omnipresente, pero también hay una generación de nuevos trabajos que hace 5 o 6 años hubieran sido imposibles considerar que esos iban a ser trabajos, ¿no? El trabajo más demandado, el prompt engineer, la persona que hace las preguntas apropiadas para que la inteligencia artificial generativa te responda apropiadamente. Hace 5 años, hace 3 años, nadie se hubiera imaginado que eso iba a existir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Emergen un montón de nuevos trabajos. De hecho, los top 10, los 10 trabajos más demandados hace varios, no sé, 3, 4, 5 años no existían. Emergen nuevos. También un montón de tareas que hacían un montón de trabajos se están eliminando. Déjame que te subraye esto que me impresiona. Sí. Los trabajos más demandados hace 3 años no existían. La mayoría no existía. Es decir, vos pensá, especialista en inteligencia artificial, prompt engineer, no sé, gente que trabaja con inteligencia artificial generativa en cuestiones, por ejemplo, eliminación de sesgos. Hay gente que trabaja en eliminación de sesgos para aquel que diseña ciertas tecnologías. Wow. ¿No? Son cosas, el que tiene que armar el equipo entre el ser humano y la inteligencia artificial. Hoy en día, de hecho, los que trabajan
en recursos humanos, tienen el desafío de ver cómo integran a los nuevos equipos la inteligencia artificial y la inteligencia humana, ¿no? Bueno, la verdad que es apasionante porque la mayoría de las personas aprenden y trabajan simultáneamente en estas cosas, ¿no? Porque no hay universidades que te preparen para esto. Te doy un ejemplo bien concreto. Yo de origen soy contador. Mi formación es en Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, y como agradecimiento a que fue la que me formó y la carrera de contador fue la que me abrió este mundo, yo desde el mismo minuto que me recibí doy clase en la cátedra, que en su momento se llama Estados Contables, se llama Gestión y Costos, donde lo que digo es yo voy a retribuir todo aquello que recibí, ¿no es cierto? Entonces sigo dando clases, es el único curso de grado que doy. La última clase de cada cuatrimestre, son chicos que están por recibir de contador, les doy una clase que se llama El futuro del contador. Y yo les digo, miren, ustedes somos colegas, ya está, están por recibir en la universidad. Si ustedes piensan que van a trabajar liquidando impuestos, haciendo balances, auditoría como se hacía hace 30 años, no existe más eso. Ahora, el contador desaparece bajo ningún punto de vista. El contador tiene otras áreas de trabajo, en realidad es un consultor financiero, impositivo, económico, presupuestario, que puede brindar un montón de opciones y ahí les muestro todos los lugares donde puede trabajar el contador, ¿no? Ahora, si vos sos uno más, un contador más, en realidad sos uno menos. Entonces vos tenés que diferenciarte y tal vez sos el especialista, no sé, en medio ambiente, el especialista en inteligencia artificial, el especialista en nuevas tecnologías. Hay un montón de áreas para especializarte y hay mucha demanda. No es que se piden menos contadores, las empresas siguen requiriendo. Lo que pasa es que requieren Ya no esos más, contadores claro. que tengan otro contenido. O sea que si hoy viene un pibe de 17, 18 años y dice quiero ser contador, quiero ser abogado, no es que lo desalentás. Para nada. Uno tiene que estudiar aquello que le apasiona. Pues es algo interesante en la universidad. El momento de mayor deserción en la universidad es primer año. ¿Por qué? Porque muchas veces se estudia cosas que uno ni siquiera se las imagina cuál es el contenido. Entonces, estudian y los primeros años, el primer año de la mayoría de las carreras es bastante duro. Y bueno, muchos pibes ahí y pibas dejan la carrera, ¿no? Entonces yo siempre les digo, estudia lo que te apasione. Estudia aquello que vos digas, estas materias voy a estudiar y va a estar buenísimo. Y la verdad es que muy posiblemente vas a trabajar de cosas que todavía no fueron inventadas, con lo cual no importa qué es lo que estudies, lo importante es que aprendas a aprender. La capacidad clave en este momento que necesitamos, Luis, es la capacidad de aprender a aprender. No tenemos idea que dentro de 3 años... Va a ser totalmente distinto. Y la inteligencia artificial ya va a ser vieja. Uy, ¿te acuerdas cuando estaba la inteligencia artificial? Mira, te voy a dar un ejemplo que a mí me impactó mucho. El año pasado hice un viaje que me apasionó, fue en Silicon Valley. Fui a estudiar y a aprender de las mejores empresas, las Netflix, las Google, las Airbnb, todas estas mega empresas, qué es lo que hacen culturalmente para ser tan diferentes, ¿no? ¿Qué es realmente esto que vos decís, wow, ¿no? Es espectacular. Ahora, cuando estaban estas empresas, lo que me daba cuenta es que lo que hacen no tiene nada que ver con lo que uno se imagina que hacen, número uno, y de lo que trabajan las personas ahí. Es todo el tiempo estar aprendiendo cosas nuevas, todo el tiempo estar viendo cosas nuevas, todo el tiempo estar innovando, todo el tiempo estar probando, error. Y algo, fíjate que es muy interesante, una semana duraba el programa, medio día de ese programa era cómo preguntar apropiadamente, el arte de hacer preguntas. Una de las cosas que decían es, venimos de un mundo donde teníamos que tener todas las respuestas. Hoy tenemos la necesidad de estar en un mundo totalmente diferente donde hagamos las preguntas más potentes. Fíjate, ahí tenés todo para destacarte, ¿no? Total. Digamos, ese. Estaba viendo en este libro. ¿Cuántos libros tenés publicados? 8. Y ahora vamos por el 9º, sale en febrero sale el 9º. ¿De qué va? Liderazgo más humano y es diferente a los demás, es historias de mi vida para inspirarse, ¿no? Entonces, lo que pienso es que yo tengo una posibilidad enorme y es vivir y experimentar cosas que son increíbles, con personas increíbles, y me siento un agraciado por esto y parte de mi manera de retribuir esto es compartir todo esto que estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, lo que hice en este libro es contar estas historias que me pasaron a mí, ya no son hipotéticas, sino son que me sucedieron a mí, y eso después conectarlo con los modelos más modernos, con las nuevas teorías de lo que es seguridad psicológica, el nuevo liderazgo, humildad, humanidad, todos estos grandes temas, la escucha, las preguntas, etcétera, que están cambiando la forma
que se trabaja y que se hacen negocios, ¿no? Ahora voy un poco a este que me interesa, pero digo, me quedé con esto. Quienes te conocemos sabemos de tu recorrido, pero te recibiste contador en la UBA. Y de ahí hasta hoy, ¿por qué lugares pasaste? Está buenísima la pregunta. Mira, yo creo que soy una muestra cabal de cómo a veces el tren pasa y vos decís, me subo a este tren casi de casualidad. Mi futuro, cuando yo tenía 21 años, era ser contador y trabajar tal vez en auditoría, en impuestos, en presupuesto, en algún tema contable. Un profesor de la facultad, cuarto año de la facultad, Santiago Lasati, digo su nombre porque es un crack, acaba de cumplir 87 años, me dijo, quiero que vengas a trabajar conmigo y vas a trabajar gratis, vas a venir a aprender y vas a trabajar en temas de recursos humanos. Te hablo pero de corazón. Yo ni siquiera, no es que no conocía la palabra recursos humanos, no me imaginaba que podía haber alguien en una empresa que trabaje en los temas humanos. Era como una dimensión que, viste, cuando se dice lo que no sabés, nunca me podía imaginar. Y él me dijo, yo te voy a enseñar y vas a ser mi mano derecha. Y la verdad que estuve junto a él 8 años, me enseñó todo respecto a este tema. Y la verdad que hice un salto de las ciencias, después hice mi doctorado también en ciencias económicas, pero hice un salto al lado humano de la organización que me resultó un camino apasionante, ¿no? Porque fue descubrir todos los días un área absolutamente diferente. Me formé también en coaching, me formé en distintas universidades. Y la verdad es que me encanta, digamos, cuando uno hace, digamos, vos decís, haces lo que te apasiona, me encanta el trabajo que hago, me encantan las organizaciones en las cuales trabajé. Después fuiste a corporaciones. Me fui a corporación, claro, yo trabajé 8 años, él era, digamos, el número 1 de Arthur Andersen, que era una mega consultora global. Después trabajé 3 años en Molinos Río de la Plata, una empresa espectacular. Ahí fui el gerente de gestión del cambio y recursos humanos, una empresa que cambió una modalidad tradicional por algo que fue apasionante. Y después trabajé 17 años en Coca-Cola, donde fui el vicepresidente de recursos humanos para Latinoamérica Sur, una empresa espectacular. La verdad que estoy todo agradecido. Pero te voy a ser honesto, en un momento yo dije, yo no quiero terminar mi vida laboral en Coca-Cola. Y es más, dije, yo no quiero cumplir 50 años estando en este lugar. Hay algo en mí que me dice, tengo que hacer otra cosa, tengo otro lugar para contribuir. Me ofrecieron un montón de cosas, no entendían que me quería ir y vos sabés que es interesante porque irse bien de una empresa cuando uno quiere irse, es como que si te vas mal, digamos, ya está, pero irse bien y decir, mira, me quiero ir, basta, hasta acá llegamos. Y un año estuvimos del momento que dije que me quería ir hasta que me fui. Y cuando me fui, hace 10 años ya de esto casi, empecé a contribuir en las empresas de otro lugar y la verdad que es apasionante. Volví a la vida de consultor de mis primeros 8 años, pero ya desde mi propia organización y la verdad que hermoso. ¿Cómo es el salto de la relación dependencia o el vínculo contractual más duro, no sé cómo llamarlo, a la profesión liberal o a ver qué viene? Está buenísimo. Es una pregunta que la verdad me la hacía hace 10 años, porque estar 25 años acostumbrado a trabajar, fíjate qué loco, ¿no? Relación de dependencia, ¿no? El término es muy duro, ¿no? Sí, muy pesado, ¿no? Y tener una agenda armada y tener un salario todos los meses. La verdad que el primer golpe es duro y yo te voy a decir cuál fue mi primer golpe, que no es menor. Yo hasta el 30 de abril del 2015 podía llamar a cualquier persona y decía, soy Alejandro Melamed de Coca-Cola. Y ya está. Y se me abría cualquier puerta. Cualquier puerta. El 2 de mayo, 2 días después de esto, llamaba a la misma persona. ¿Por qué no me llamás dentro de 2 semanas? ¿Por qué no lo vemos? Pasaba, ¿no? Y ahí me di cuenta que muchas veces tenemos el apellido de casado, de casada de nuestras empresas y no nos damos cuenta que, como decía Carlos Aschur, un autor buenísimo, estamos de paso en las organizaciones, ¿no? Y la verdad que ese paso es duro porque no tenés asegurado el salario, porque bueno, en las empresas también cuando estás en ciertos niveles jerárquicos te dan el auto, hay alguien que te lleva a arreglar el auto, te lo estaciona, tenés todos los beneficios. Ahora, yo creo que hay que darse cuenta que todo eso es prestado por un tiempo. Y uno no es el propietario de eso, ¿no? Y hablo con muchos colegas que me dicen, pero ¿cómo hacerlo? Creo que hay que animarse, creo que hay que
abrazar un propósito o algo, decís, bueno, ¿para qué estoy en el mundo? ¿Dónde puedo contribuir? ¿Cuál es el valor agregado que yo voy a dar al mundo? Y la verdad que es un camino apasionante donde, a diferencia de la relación de dependencia, no tenés nada asegurado nunca, porque vas como armando, pero también es apasionante. No tenés 2 días con la misma agenda, no tenés 2 meses con el mismo ingreso, pero bueno, todo lo que haces también es para vos. O sea, es que iba hablando y me acordaba, hice un programa que fue espectacular en la Universidad Hebrea de Jerusalén con el concepto de Startup Nation. Porque Israel es el país de los startups, ¿no? Y bueno, toda una semana espectacular, un programa hermoso. Que yo, y cuando termina el programa, el director del programa me dice, bueno, quiero hablar con vos y entender por qué viniste al programa y qué es lo que quieres hacer. Le digo, mira, te voy a ser honesto. Yo quiero generar intrapreneurs en Latinoamérica. Me dice, ¿qué? Intrapreneurs. ¿Qué es eso? Me dice. Le digo, quiero generar emprendedores adentro de las empresas. Me dice, mírame a los ojos, mírame fijo. Me hablaba en ese momento un hebreo perfecto, hablaba el tipo, ¿no? Y me dice, estás destinado al fracaso. ¿Por qué? Le digo. Me dice, porque en general las personas que trabajan en relación de dependencia adolecen de un síndrome que en español sería el inseguro que logra resultados extraordinarios. Quien trabaja en relación de dependencia, lo único que quiere es su salario todos los meses, que la decisión la tome alguien de más arriba, como hablábamos al principio, y estar en un lugar de confort. Y la innovación es exactamente lo contrario. Nada seguro, tomar decisiones, jugártela. Y vos sabés que fue muy duro porque hacer de 14.000 kilómetros, el programa era apasionante, pero... Y la verdad que me di cuenta que tenía gran parte de razón esta persona, ¿no? Porque cuando uno se pregunta por qué hay tan poca innovación en las grandes empresas y en estas empresas que tienen tantas estructuras, es que el modelo mental de muchas personas es... Y mejor que se la juegue otro, ¿no? Y aparte no me muevas lo que ya tengo por seguro. Exactamente, ya está, yo recibo esto, estoy tranquilo, a lo sumo tendré un bono mayor, un bono menor, pero estoy acá, ¿no? Y bueno, trabajar de manera independiente, de manera autónoma, implica esto de animarte todos los días a enfrentar desafíos, a jugarte por ciertos proyectos, ciertos sí, ciertos no. Yo lo encuentro como apasionante. En general lo que sucede es el concepto de el césped del vecino siempre es más verde que el propio, ¿no? Y los que trabajan de un lado dicen, no, y si yo fuera esto, uy, si yo fuera... Todo trabajo tiene sus luces y sus sombras, ¿no? En este libro, que es Historias y mitos de la oficina, hay varios tópicos que vos abordás. Y uno tiene que ver con el tema de la mujer y el techo de cristal, que veo en mucho debate en este momento. Hay como una discusión de... ha sido una posición ideológica que las mujeres fueran... Ganó el premio Nobel, no este año, el anterior, una científica que demostraba que había... ¿Me das tu opinión? Sí, a ver, yo lo que creo es que lamentablemente aún en el mundo laboral los prejuicios están hiperpresentes, los sesgos a la hora de decidir están presentes. Entonces, por un lado está el techo de cristal, pero hoy en día está sucediendo, está generándose un nuevo concepto que es las paredes de cristal. Entonces, de repente, para llenar una cuota, las empresas te dicen, ok, vamos a tener 1 o 2 mujeres en los niveles más altos, pero que no estén en ningún área crítica. Bueno, que estén en marketing, que estén en recursos humanos. Es como que no me toque, no, en producción. Se van viendo cambios en este sentido, ¿no? Pero muchos modelos mentales de muchos líderes todavía están en el mundo anterior y no entienden que no importa ni tu género, ni tu orientación sexual, ni tu origen. Lo que importa son tus capacidades y tus habilidades y tu impacto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que, a ver, en el mundo se evolucionó de discriminación, por un lado, después se llegó a la diversidad y hoy en día se está hablando de la inclusión. ¿Cuál es la distinción de los conceptos? Primero es, dejo separado y solamente los que son igual a mí son los que pueden llegar a ciertos lugares. La diversidad es, tengo personas diferentes. Ah, está bien, cumplo la cuota de esto, de esto, de esto. La inclusión es, lo valoro porque son diferentes, mejor que sean diferentes. Es algo que le hace bien a la organización para innovar, para generar ideas diferentes, para evolucionar. Vos tenés que tener distintos modelos. Ahora, mi experiencia también me dice que muchas veces existen
prejuicios de todos lados, también de la mujer postulante. Te voy a contar un ejemplo que me sucedió, ¿no? Estábamos seleccionando para una directora de marketing, un puesto altísimo, altísimo, altísimo. Queríamos buscar las mejores de Latinoamérica y fue una búsqueda realmente compleja. Cuando llegamos, pasó por todo el proceso, todo. La última entrevista era conmigo, de esta chica. Entonces se entrevista, me dice, mira, te agradezco todo, está todo buenísimo, pero me tengo que bajar del proceso. ¿Cómo? Mira, ¿pasó algo? ¿Te trataron mal? ¿Hubo algo? No, me tengo que bajar, te pido disculpas. Contame, mirá, estoy para ayudarte. Y yo me dice, bueno, te voy a decir la verdad, estoy embarazada. Le digo, ¿y qué? Dice, ¿cómo voy a seguir en el proceso estando embarazada? Digo, mirá, vas a estar embarazada 9 meses, no vas a estar toda la vida embarazada. Podés volver a embarazarte, por supuesto, pero nosotros acá apostamos a largo plazo. ¿Por qué te doy este ejemplo? Porque ella misma se había apoderado, se autoexcluía y se había apoderado de este prejuicio, ¿no? Yo creo que lamentablemente muchos que lideran las organizaciones aún tienen un montón de prejuicios en esta dirección, a pesar de que se ve una evolución. Pero cuando uno ve las cifras reales, todavía sigue siendo muy lejos de lo aspiracional, ¿no? Pero dijiste algo que también quiero remarcar. ¿Las empresas más creativas son las más diversas? Absolutamente, absolutamente. Y tienen diversas e inclusivas, ¿no es cierto? O sea, no solo la diversidad, sino darle el puesto de valor, ¿no? Te voy a contar una experiencia que me pasó y que aprendí muchísimo de esto. En el año 2001, y digo cosas que ya están prescriptas, ¿no? Digamos, y se pueden compartir, obviamente. En el año 2001 yo trabajaba en Coca y hubo un proceso de desvinculación muy grande que al 30% de la población se había desvinculado. Bueno, me tocó liderarlo acá y aprender muchísimo con esto. En Atlanta, donde la mayoría de la población de la ciudad es de origen afroamericano, como se llama, hubo un porcentaje de personas de origen afroamericano que fueron desvinculadas. Entonces se hizo un juicio muy grande, y es público esto, donde estas personas le hicieron el juicio a la compañía, ganaron el juicio y parte de los compromisos eran no solamente económicos, sino empezar a trabajar en diversidad. Hace 23 años de esto, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba en Coca? Trabajábamos en diversidad, sí, incorporamos gente bien diferente, pero la primera semana trabajábamos en coca-colizarlos, es decir, en homogeneizarlos, ¿no? Entonces, no tenía sentido. Ahí está la diferencia entre diversidad e inclusión. Yo creo que el mundo avanza hacia la inclusión, las organizaciones más serias, más profesionales, más innovadoras, más pujantes, tienen la inclusión en su ADN. Es decir, no es que tengo que hacer un programa de inclusión, ya son inclusivos, no es como se dice las empresas nativas digitales, ya son nativas digitales, no tengo que explicar lo que es la digitalización. Y por suerte es un tema que las nuevas generaciones ya lo tienen incorporado y aquellos más jóvenes y más talentosos que pueden elegir dónde trabajar, muy posiblemente no trabajen en empresas que no tienen estos conceptos incorporados, por suerte, ¿no? Digamos, sí, es como al revés, el colaborador elige dónde trabajar. Claro. Bueno, hablaste de las generaciones más jóvenes. Sí. Insisto, no soy dinosaurio, pero en mi generación era todavía una aspiración ingresar a una organización en la que yo me jubilase. Hoy pareciera exactamente el nivel de rotación y de cambio, que es bastante frustrante para una organización que forma a alguien y se va. Cuéntame eso. A ver, está bueno esto. En realidad, el cambio de paradigma es, hasta el momento, lo que se buscaba era años de experiencia. ¿Cuántos años hace que trabajás en tal medio o en tal empresa o en tal lugar? Hoy en día, lo que buscan los jóvenes es cuántas experiencias estás teniendo en estos años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay dos procesos simultáneos. Por un lado, antes se esperaba que la persona trabajara 25 años, 30 años y empieza a trabajar en un lugar y termina trabajando en el mismo lugar, trabajando de lo mismo tal vez, ¿no es cierto? Probablemente. Bueno, hoy en día, y esto Yuval Harari habla bastante de esto, es lo que dice, se rompió ese paradigma, porque las nuevas generaciones van a trabajar en múltiples lugares y de múltiples cosas también. Entonces, el concepto de vas a venir, de hecho, me acuerdo, cuando entré a trabajar en Arthur Andersen, año 1988, que también parece la prehistoria, sí, ¿no? Sí, total, pero no. Pero no, somos nosotros.
El primer día, que éramos un montón que entrábamos ahí, nos dijeron a todos, ustedes se van a jubilar trabajando en esta organización, excepto que nosotros los echemos antes. Fíjate la idea que había, no era la idea o subís o te vas, o subís o te vas. Yo creo que ese concepto, inclusive fíjate, las empresas que te daban el premio a los 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, hoy en día para un joven eso es como totalmente marginal, ¿no es cierto? Lo importante es qué puedo aprender, qué nueva experiencia puedo tener, cómo puedo desarrollarme, cómo puedo ir pensando, y la verdad que se vive mucho más pensando en el hoy y en los próximos 2, 3 años que en los próximos 25 años, porque no tenemos idea de lo que va a ser el mundo en ese momento, ¿no? Es mucho menos previsible. Vuelvo un poco al comienzo cuando decías de las organizaciones piramidales se tienden a organizaciones más circulares, más redondeadas. ¿Qué características tiene que tener un líder? A ver, primero, son muy diferentes las características a las tradicionales que uno pensaba en el liderazgo. Básicamente hoy es humildad, que no existía en el diccionario hace 10 años. Humildad en el líder. Humildad en el líder. No, era visto como debilidad eso. Absolutamente. No, fíjate, la vulnerabilidad que te lleva a la humildad. Porque humildad es decir, no sé esto, la humildad es no puedo, vení, ayúdame. Antes era visto como no sirve, o esta no sirven para el rol. Entonces, primero humildad. La humildad te lleva a varias cosas, pero hay otra cuestión que tiene que ver con la honestidad. Y la honestidad es la conexión y la correlación que hay entre lo que decís y lo que haces. Cada vez más se visualiza aquellas falta de sintonía entre lo que decís y lo que haces y queda demasiado en evidencia. Entonces, la correlación entre estos dos aspectos es fundamental. La honestidad también tiene que ver con la transparencia. Hoy en día estamos a un clic de distancia de cualquier lugar del mundo, con lo cual, digamos, si vos mentís, podés ser quien seas en el mundo y el líder que seas, y se enteran que estuviste enfermo, que tuviste un problema, que tuviste una affair o lo que sea, ¿no es cierto? El tercer aspecto que está conectado con los anteriores tiene que ver con la capacidad de escucha, empatía, y lo que le sigue es la capacidad de preguntar. Porque si antes el líder era el que tenía todas las respuestas, hoy es quien tiene las preguntas más potentes. Entonces, fíjate esto de, acá está el que sabe todo, hoy en día es el que aprende todo. Entonces, es como un cambio absoluto de lo que se imaginaba alguien que tenía que ser para ser líder y lo que realmente es. Hay un autor que a mí me encanta, que se llama Robin Sharma, que él tiene un libro que se llama El líder sin cargo. El líder sin cargo dice, para liderar no necesitas tener un cargo, necesitas querer liderar, poder liderar, saber liderar y hacerlo. Y por eso hay para mí algo que es espectacular en las organizaciones que lo hacen, son las acciones de voluntariado. En las acciones de voluntariado, todos los que trabajan en la organización tienen la posibilidad de demostrar sus capacidades de liderazgo, sus capacidades de trabajo en equipo, sus capacidades de colaboración, y haciendo el bien a otros, se hacen bien a ellos mismos. Esto es algo que muchas veces yo recomiendo a las empresas y digo, ¿sabes qué? Cuando estás con muchos temas, no, porque porque el otro, porque no me dice, ¿sabes qué? Hace algo por el otro. Cuando vos haces algo por el otro, tomás perspectiva, te das cuenta que tus problemas no son realmente problemas y que podés colaborar con la sociedad, con el medio ambiente, con la niñez, con la adultez, con la gente con pocos recursos, por la educación. Hay 100.000 áreas en las cuales se puede contribuir, y cuando las empresas toman la responsabilidad social como esa posibilidad de reparar al mundo de esta manera, todos son mucho más humanos y mucho más sensibles. Te iba a hacer esta pregunta pensando, y me acabas de dar el pie, más humanos, hablaste de organizaciones más humanas, liderazgos más humanos, empresas más humanas, en ese otro libro que estoy viendo ahí. ¿Por qué el énfasis en, o mejor dicho, a dónde apunta el énfasis de reclamar lo más humano? Sí, está buenísimo la pregunta. A ver, lo que yo visualizo es que hemos llegado a un punto tal de tecnologización, por un lado, y de deshumanización, donde te digo lo que tengo que decirte y me importa muy poco. Hay una serie muy interesante ahora en Apple que está muy buena, que se llama Severance, que lo que dicen es, te ponen como un chip en la cabeza, y tu vida personal es una cosa, tu vida laboral es otra cosa. Y es una locura eso. Somos un solo ser, cada uno de nosotros, único, y tenemos esa posibilidad de integrar nuestra vida laboral con lo extralaboral, ¿no? Esto de los problemas de casa se dejan en casa y los problemas de la oficina, no existe eso. Entonces yo creo que lo más humano, mi
intención en este sentido es tratar de demostrarnos que podemos bajarnos del altar en el cual pensamos que estamos, del podio ese en el cual estamos, y darnos cuenta que somos todos personas al servicio de, tratando de hacerlo mejor. Y la humanidad tiene que ver con eso, con darnos cuenta que todos, un día domingo, estamos en pijama en nuestra casa y todos estamos charlando y tomando el cafecito, ¿no? Entonces, nunca te la creas en el lugar donde estás, porque le hace mucho daño a todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando las empresas se deshumanizan y empiezan a regirse solamente por los resultados, tal vez logren el resultado en el cortísimo plazo, pero lo que hacen es hipotecar el futuro. Ahora, me quedé con esto de la vida personal y la vida profesional. Sí. Hoy, esta mañana, en mi otra vida fui abogado, un colega abogado de mi ciudad, de Rosario, me contaba que tiene un caso de un pedido de fin de un contrato laboral de un increíble bioquímico al que a través de redes descubrieron tiene en su vida personal de estas páginas de OnlyFans, etcétera, etcétera. Y a la compañía le hace ruido a pesar de que es el mejor en su rubro. ¿Cómo se enfrenta a eso? Está muy bueno. Primero, se enfrenta con políticas claras y transparentes. ¿Y esto qué significa? Cada vez más las personas tienen una sola vida. No es, bueno, yo los fines de semana hago cualquier cosa. Uno tiene que tener una conducta dentro del trabajo y fuera del trabajo. Sobre todo cuando uno se expone públicamente, ¿no? Ahora, son temas muy sensibles que la mejor manera no es trabajar reparando esto, sino previniendo y tratando de educar cómo nosotros aspiramos a que trabajen las personas en la organización y cuáles son las reglas que vamos a seguir todos. Y estas son las reglas. ¿Te gustan bien? ¿No te gustan? Pero las tenés que saber ex ante, claro, no ex post, ¿no? Total. Te he preguntado por cómo es un líder. ¿Quién sos vos? Está bueno. A ver, yo soy básicamente un profesional que lo que intenta es impactar positivamente en los otros, inspirar a otros y agregar valor a través de intervenciones. Mucho de mi trabajo tiene que ver con diálogos, mucho de mi trabajo tiene que ver con intervenciones concretas ante situaciones y soy un apasionado de lo que hago, ¿no? Digamos, soy un enamorado de la profesión que, como te dije antes, llegué casi de casualidad, pero soy alguien que está todo el tiempo tratando de buscar qué nueva vuelta de tuerca podemos dar a esto, ¿no? Tratando de buscar la última bibliografía que hay, los últimos cursos, los últimos programas, yendo a distintas universidades en distintos lugares del mundo y tratando de ser muy transparente en qué puedo hacer y qué no puedo hacer. O sea, es que algo interesante, y vos me preguntabas antes de la vida de independiente, ¿no? Es qué cosas decís que no. Y lo difícil cuando uno trabaja por su cuenta, cuando uno es autónomo, es rechazar trabajo. Te doy un ejemplo bien concreto. Hace no mucho, vino un gerente general de un banco a mi oficina con la de recursos humanos, se sientan ahí y me dice, bueno, mira, yo te voy a explicar. Yo tengo pone un virome así, yo tengo el cuchillo entre en la boca, entre los dientes, y yo voy a matar a morir. Digo, qué bien, qué interesante. Bueno, ¿y qué esperás de mí? Bueno, lo que quiero de vos es que vengas y le laves la cabeza a todo mi equipo para que trabajen de la misma manera. Le digo, no hago ese tipo de trabajo, no soy ni mago ni me interesa. Me dice, no entendiste, ¿cuánto querés para hacer este trabajo? Le digo, bueno, justamente ese es el tipo de trabajo que no hago, ¿no? Se fue muy enojado, no esperaba esa respuesta. Y te voy a ser honesto, Luis, en general en las empresas hay muy poca gente que tiene el valor de decir que no. Y decir que no apropiadamente es decir un sí a otras cosas, ¿no es cierto? Y hay un tipo de intervención que hago yo, que es con los número uno de las empresas, ¿no? Y solamente es trabajo uno a uno. Y nos sentamos, tenemos charlas bien profundas, y le digo, viniste acá para que te diga todo aquello que los obsecuentes que te rodean difícilmente te van a decir. Y yo visualizo que muchas veces en las empresas los número uno o los líderes de área o quien sea se rodean de personas que solamente están para decirle sí, 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 sí. Y creo que le hacen mucho daño a su líder, mucho daño a ellos, y ahí volvemos al efecto de el inseguro que logra resultados extraordinarios. Entonces, es como que la gente entró en zona de confort y casi te diría un síndrome de Estocolmo, ¿no? Digamos, pues termina acostumbrando a esta tipo de situación y es como, bueno, de esto no se habla y lo ponemos ahí. Eso es muy serio para mí,
porque las empresas requieren este tipo de cosas, requieren que se desafíe, requieren que, obviamente con buenos modales, con maneras apropiadas, civilizadas, pero no es todo sí, 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 o porque uno piensa está todo bien. No, Es casi como una elección de vida, ¿no? Uno termina valorando más por el no que por el sí. totalmente, totalmente, totalmente. ¿Cuánto en el quién sos es el ser judío? Porque te he visto en la nota con el cintillo amarillo. Sí, sí. Bueno, yo creo que es parte de mi ADN. Creo que es esto de el tener una vida que tenga conexión entre lo que sentís, lo que pensás y lo que haces. Y yo creo que cualquier religión, en definitiva, debería llevarte a eso, a ser buena gente, ¿no? Digamos, creo que es hacer las cosas bien y hacer el bien. Esa podría ser la síntesis, ¿no? Hacer las cosas bien y hacer el bien. Entonces soy un obsesivo de que las cosas se hagan bien, de que se mejoren permanentemente, pero andar por la vida. Una vez escuché a un empresario algo que me impactó y él decía, uno tiene que tomar las decisiones de forma tal que a la noche pueda apoyar la cabeza en la almohada sin temor y pueda mirar a sus hijos, a su pareja, a quien sea y no ponerse colorado, ¿no? Y yo, parte de lo que intento es esto, digamos, cada decisión que tomo, y uno durante el día toma infinidad de decisiones, ¿no? Ahora, esto de no aceptar trabajos, de no aceptar ciertas cosas, es como, bueno, este es el límite que uno no cruza, ¿no? Y yo creo que así como uno tiene que tener un propósito claro, tiene que tener sus valores claros, porque los valores son los que te mantienen en ruta, digamos, Claro. on track, como se dice, ¿no? Digamos, dentro del camino que tenés que andar, ¿no? Pensaba, digo, qué momento difícil, ¿no? Porque ser inclusivo, no solo diverso y demás, en una época que yo encuentro a nivel global y también aquí en la Argentina de cierta intolerancia, de la reaparición del antisemitismo, de la discusión sobre derechos de igualdades, debe ser difícil. Es difícil, yo creo que siempre fue difícil, siempre fue complejo, pero ¿sabes qué? A la larga uno duerme tranquilo, tal vez tendrás menos glamour en algunas cosas, ¿no? Pero yo creo que cuando uno va por el camino apropiado, no tiene, digamos, obviamente uno se corrige todo el tiempo, ¿no? Pero vas con esa tranquilidad de conciencia y dormís un poco más tranquilo. Es como, ¿viste cuando estás con aquellas personas que no pagan impuestos? Ah, pues yo soy piola, pero no hago impuestos. Decís, está bien, sos piola hoy, pero estás hipotecando tu futuro y estás siempre, no, ¿qué hace esto? Yo creo que uno va, cuando uno es lo que es y uno es transparente en ese sentido, uno no tiene que estar escondiéndose de un montón de cosas, ¿no? Y eso es apasionante, digamos, poder andar sin máscaras, ¿no? Total. Termino este programa Sí. con un robo que le hice a un gran entrevistador del Actor Estudio, a James Lipton, que a su vez le robó a Bernard Pivot, que a su vez le robó a Proust, y más o menos dice, ¿cuál es tu sonido favorito? Mi Sonido. sonido, interesante. Mira, lo descubrí hace muy poco. Nos mudamos hace poquito tiempo y a las 6 de la mañana aproximadamente hay unos pájaros que cantan que en lugar de despertarme como que, si bien me despierto un par de minutos después, pero me dan cierta paz. Ese sonido me da mucha paz y a veces también el sonido de ciertas músicas muy, muy tranquilas, ¿no? A mí me gusta el sonido atronador tranquilo, ¿no? Digamos, no el ruido, sino ¿Y el sonido cuál es tu atronador. sonido que más detestás? El que detesto es, digamos, cuando uno está en el tránsito y hay una sirena detrás y vos no encontrás cómo salirte y te sentís que estás contribuyendo negativamente a que el otro pueda tal vez salir vivo de esa situación, ¿no? Me pone en mucha tensión eso, ¿no? Y justo se dieron varias situaciones ahora donde veía que los delante no se corrían y escuchaba y es como que la gente se... Total. ¿No? Y vos decís, ¿cómo puede ser? Estamos enfrascados y podría ser tan simple la solución. Y a veces me da gana como decir, bueno, me paro y empiezo a dirigir el tránsito para que se corra gente, porque 2 segundos se podría desagotar todo esto, ¿no? Pero es como que la gente está enfrascada en que, no, yo tengo que pasar primero, ¿no? ¿Cuál es tu palabra favorita? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Te diría, en función de lo que hablamos también, humanidad, ¿no? ¿Y tu palabra menos querida? Toxicidad. ¿Cuál es tu insulto favorito? Qué buena.
Puta madre, ¿no? Puta madre. Eso. Si Dios existe, ¿Dios existe? Sí, sí. ¿Qué te va a decir cuando llegues? Hay un concepto que viene de las fuentes judías, muy interesante, que te va a preguntar no por qué no fuiste otro, sino por qué no fuiste vos mismo, ¿no? Digamos, esa es la pregunta. ¿Fuiste realmente? Yo creo que la pregunta es, ¿fuiste Ale Melamed genuinamente a lo largo de tu vida? ¿Pudiste ser Ale Melamed a lo largo de toda tu vida? ¿Y diste todo lo que podías dar? Sin la petulencia de creerme Dios. No. Pero ¿estás siendo quien vos sos? A ver, estoy intentando ser. Yo creo que es como un gerundio eso, ¿no? Uno va todo el tiempo tratando de acomodarse y hacerlo. Sería demasiado soberbio pensar que sí. Estoy intentando ser coherente y consistente conmigo mismo. Sí, y nos sí. morimos, ¿y qué pasa? Yo creo que queda lo que nosotros fuimos formando, ¿no? Yo muchas veces pienso la cantidad de alumnos, la cantidad de consultados que tuve, la familia, los hijos, ahora los dos nietitos. Yo creo que uno trasciende a través de lo que uno va transmitiendo y de sus actos, ¿no? Pero si vos me preguntás, yo no estoy tan preocupado por lo que voy a dejar, sino por el gerundio. ¿Qué voy dejando a cada paso? ¿No? ¿Cómo voy impactando en cada paso? Recomendate de tus 8 libros. ¿Cuál dirías? Hay alguien que quiere leer por primera vez a Alejandro Melamed. ¿Qué lee? El próximo. Siempre el que próximo. viene. El que viene. Siempre El que viene en febrero, Líderes Más Humanos, historias de mi vida para inspirarse. Sin dudas, ahí yo diría es como una gran síntesis de mi vida y de mi posicionamiento, ¿no? Si bien una vez leí que uno no escribe sino que uno se escribe, ¿no? Y cada libro representa una etapa de mi vida, ¿no? Mi primer libro, que lo amo, que se llama Empresas Depredadoras, es la síntesis de mi tesis doctoral. Y ese era un momento, yo estaba en Bélgica en ese momento y dije, bueno, quiero sintetizar. Estaba muy enojado con cosas que pasaban en las empresas, ¿no? Después vino Empresas Más Humanas, después fueron viniendo. La verdad es que cada uno es otra etapa de mi vida y esta nueva etapa, un libro entre que uno lo escribe, se edita y todo, vos sabés. Pasan cosas, ¿no? Pasan un montón de cosas. Es más, te diría, si hoy lo tendría que volver a escribir, todavía no salió, ya escribiría tal vez otras cosas, ¿no? Pero el próximo tiene mucho de lo mío. Me gustó verte. Un placer, lo mismo. Gracias por venir. No,